amables televidentes, estamos de vuelta en este programa Una mirada crítica sobre Guatemala, tratando el muy importante e interesante tema de las editoriales mayas en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Para hablar de esto nos acompañan Raúl Figueroa Sarti, Rachel Rodríguez y Herbert Mush, con quienes hemos comenzado a hablar de algunas cosas. Han quedado muchas cosas interesantes que vamos a tratar de ir retomando. Tal vez el primer asunto yo quisiera preguntarle a Raúl, porque queda al final de la exposición de Rachel, yo creo muy importante, la diferencia entre editorial e imprenta, Raúl, porque a veces se confunde. Generalmente, afortunadamente en Guatemala ahora ya se reconoce que hay una profesión de editor. Es decir, esencialmente la diferencia es que el editor es quien se encarga de todo el trabajo de preprensa y posteriormente de distribución del libro. Y en tanto que el impresor es el que se encarga de hacer las copias del material que le entrega el editor. Esa es esencialmente la experiencia, la diferencia. No, el problema es que en español tenemos el editor y tenemos el impresor, así como en inglés está el editor y el publisher. ¿Ya? Es decir, lo que pasa es que en inglés hay publisher, que es el editor nuestro. Entonces, pero generalmente el problema aquí es que la edición, la mayoría de editoriales que tenemos actualmente en el país son posteriores después de la firma de los acuerdos de paz. Es decir, antes de eso eran 3, 4 editoriales las que habían. Entonces no se conoce el trabajo. Lo que había eran imprentas. Es decir, esos tipógrafos, esos impresores de principios del siglo XX, que eran unos intelectuales. Sí, pues, y hacían ese trabajo. Exactamente. Sí. A mí me parece interesante también lo que tú decís, Raúl, porque estamos hablando de estas cosas que están sucediendo en el siglo XXI. O sea, esas son las novedades quizá del siglo XXI, pero nos vienen 2 editoriales hoy, ¿verdad? Mayagüj y Cholsamaj, que realmente comenzaron antes, mucho más de estos 16 años o 20 años que van del siglo XXI, y han ido entonces fortaleciéndose en el camino. En ese sentido, yo le preguntaría a Rachel, ustedes, tú decías, tenemos una editorial y también una imprenta. Y en la editorial nos comentabas que comenzaron a trabajar en el idioma, en los idiomas mayas, precisamente porque no había una apertura en las editoriales o imprentas, ahí miraremos qué, existentes hasta entonces, hace 20 y pico de años. Sí, digamos que nosotros, solo para poner un ejemplo de las dificultades, incluso al margen de la capacidad técnica de una imprenta, decíamos nosotros Chorsbuch para decir índice, y se le va, en vez de decir Chorsbuch, dice Chursbuch. Es otra cosa completamente diferente. Entonces, de ahí vino la necesidad de volvernos. Es decir, no solo sistematizadores, porque primero tenemos que tener una formación general, si no, no es posible ser editor. Si uno tiene que tener una formación general y se edita en español, tiene que conocer las reglas del español. Y se edita en idiomas mayas, tiene que saber las reglas del idioma maya. De lo contrario, no se puede hacer. Entonces nosotros, sí, desde un principio tuvimos la imprenta y fuimos editorial. Es decir, haciendo las dos cosas, es decir, complementando, por el control necesario que tenemos del trabajo que hacemos, porque si no, si levantamos el texto en otro lado, realmente se daba todas estas dificultades. Entonces, nosotros el trabajo de revisión del texto levantado. Sí, incluso con las fuentes. Nosotros tuvimos que hacer nuestras propias fuentes hace muchísimos años, 98. Sí, cuando decimos nuestras propias fuentes es para la grafía. Sí, para poner números mayas. Es decir, yo hice números mayas. En ese entonces estaba trabajando en Cholsamaj, y en Cholsamaj demandaban esas fuentes para poner números mayas en la computadora, para no tener que pegarlos o hacer dibujos, hacer fuentes escalables. Y la única manera de hacerlo era yo fui a buscar varios ingenieros que me ayudaban a hacer, y no fue posible. Entonces, un fin de semana, pues las hicimos. Es decir, ese era el reto realmente. Y desde entonces nosotros seguimos haciendo fuentes y las renovamos constantemente. Me parece interesantísimo porque nos da a probar un poquito de lo que es ser editor, de lo que es meterse completamente en ese trabajo, ¿verdad? En el caso de Cholsamaj, tú nos decías, Herbert, que
es un tema también de resistencia, ¿verdad? La razón, y el final de tu intervención anterior fue muy conmovedora, porque realmente qué bueno que Cholsamaj está ahora y se ve fuerte. Claro. Por lo menos a través de su director se ve muy fuerte. Pero entonces mi pregunta contigo sería, ¿cómo escogen ustedes qué trabajos hacer? Digamos, yo llego con un libro mío, ¿con qué criterio dirías tú sí o no hacemos ese trabajo? De acuerdo. Antes que nada, digamos, hay un pequeño consejo editorial. Si tú traes un libro, nosotros lo remitimos al consejo, y si el libro, digamos, se acopla a los objetivos de Cholsamaj, entonces tiene un dictamen. Posteriormente, tenemos en el banco, digamos, de espera varios libros que aún no han sido publicados por falta de recursos. Entonces, vemos en orden de priorización cuál podría tener mayor oportunidad y apostarle a eso, ¿ya? Anteriormente Cholsamaj era editorial e imprenta. Actualmente puedo decir que sí y no con relación a la imprenta, ¿ya? Nosotros tenemos un servicio, digamos, en el proceso de preprensa viene, digamos, un proceso intermedio que son las placas digitales para poder crear los materiales a todo color o a un color, digamos. Posteriormente existe la imprenta, ¿ya? Nosotros tenemos el servicio editorial preprensa, digamos, y placas digitales. Le digo sí y no con relación a la imprenta, porque a través de las lecciones aprendidas y los problemas que tuvimos en Cholsamaj, hemos creado alianzas, ¿ya? Tenemos varios aliados, digamos, que con toda confianza y con todo, digamos, el control de calidad que se requiere, hemos hecho un trueque, ¿ya? Nosotros llevamos nuestro libro para que lo imprima en los tiempos, las calidades y características que, digamos, que se tiene que salir, y ellos nos piden placas, ¿ya? Entonces casi nunca circula dinero de por medio. Entonces nosotros les proveemos placas y ellos nos proveen la impresión. Entonces ha sido una fórmula bastante interesante, digamos. Entonces eso, digamos, ha sido parte del autofinanciamiento también de Cholsamaj, ¿ya? En el trabajo editorial, Raúl, que ustedes ven tanta editorial que llega a la feria y también en tu experiencia personal, las editoriales suelen tener así una línea, un concepto que los guía, o no todas las editoriales son así. Bueno, sí, yo creo que depende mucho del tamaño del mercado editorial, ¿no? En Guatemala es un poco difícil lograr especialización, es decir, tú vas a Argentina y en Argentina hay editoriales especializadas en poesía, editoriales especializadas en derecho, etc. Acá tenemos que hacer de todo. Es decir, probablemente las únicas editoriales especializadas son las que se dedican al texto escolar, que solo producen texto escolar, que eventualmente producen algo de creación literaria, pues sobre todo para tener como cierto prestigio, digamos. Y las otras editoriales especializadas, pues las editoriales universitarias, pero digamos que no son editoriales comerciales, ¿no? Sí, pero dentro de las editoriales comerciales, particularmente las independientes, no existe la especialización. Es decir, ves igual que se publica un libro de derecho, que se publica un libro de historia, uno de poesía, probablemente Catafixia. Catafixia es un ejemplo de esto que te decía. Si Catafixia empezó pretendiendo ser una editorial especializada en poesía, ahora está publicando a Juan José Arévalo y otras cosas, porque no se puede uno especializar en algo nada más. En Guatemala. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Hemos terminado así nuestro segundo segmento, hablando de editoriales mayas y la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Estamos de vuelta en breve. Vean nuestra entrevista después de este segmento. La feria se inició en el año 2000 con una Filsen en Guatemala y antes era bienal, perdón. Y hace ya un buen tiempo se ha hecho anual en vista de que el público nos solicitaba y ¿por qué hasta dentro del otro año? ¿Por qué tenemos que esperar tanto tiempo? Entonces, haciendo muchos sacrificios, pues se hace anual últimamente.
El principal reto es hacer un país de lectores, que ese es nuestro lema, que Guatemala lea, que se facilite la lectura al guatemalteco, darle la oportunidad de brindarle y darle a conocer todos los libros que tenemos en Guatemala, de todo precio, para todos los gustos, de diferentes temas, para estudiantes, para jóvenes, para niños, para adultos, para ancianos. Ese es nuestro propósito, que Guatemala sea un país de lectores en primer lugar. Este año estamos tenemos un tema principal que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y hay unas ciertas charlas y conferencias que están enmarcadas en los objetivos. ¿Por qué? Porque queremos nosotros de que la gente conozca, que los guatemaltecos conozcan qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hacia dónde va el país. Tenemos que apoyar un poco nosotros como Filgua y como gremial de editores a que los guatemaltecos conozcan qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hacia dónde quieren ir en Naciones Unidas y en todos los países para que prosperemos. Y luego tenemos varias celebraciones, digamos, que son las importantes, pero la que estamos resaltando nosotros es que estamos dedicando la feria a Edelberto Torres Rivas, un sociólogo muy importante para nosotros como guatemaltecos, y entonces por eso decidimos hacerle un homenaje, que hay que hacer homenajes en vida, ¿verdad? Entonces creemos que es sumamente importante dedicársela a él. Más o menos como alrededor de 250 actividades tenemos en el marco de la feria, entre talleres, foros, charlas, presentaciones de libros. Solo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tenemos alrededor de 15 actividades enmarcadas en ellos. 22 tenemos la venta de medianoche, que eso es importantísimo para todos, porque es cuando más descuentos tenemos en la feria. O sea, si ya han encontrado descuentos en la feria, ese día van a estar de super ofertas todos. Entonces los esperamos hasta la medianoche, vamos a estar ese día. Invitación para que se vengan con nosotros y vengan a vivir esta fiesta literaria al Parque de la Industria. Estamos hasta el 24 de julio, acá en el Salón número 6 de exposiciones, y tenemos charlas y conferencias en el Salón Guatemala. Los costos, porque nos los preguntan mucho: 5 quetzales, admisión de adultos, niños gratis, estudiantes con carnet gratis y adultos mayores gratis.